La religiosidad pagana en el mundo grecorromano era sobre todo ritual. Procesiones, ceremonias, fiestas y sacrificios eran la base de un culto sincretista a una serie de dioses que no se destronaban unos a otros. El panteón romano estaba encabezado por la tríada capitolina: Minerva, Júpiter y Juno, representados aquí juntos, pues formaban familia. Corresponden a los dioses griegos Atena, Zeus y Hera. Pero había muchos más: Neptuno, Marte, Apolo, Vulcano, Mercurio, Diana, Vesta, Ceres, sin olvidar a Venus, la Afrodita de los griegos, diosa del amor y madre del travieso Cupido. En Madrid, todos conocen la Cibeles, pero pocos saben que fue la primera deidad oriental introducida en Roma. Le seguirían otras muchas, como Mitra o las egipcias Isis y Osiris. Las llamadas religiones mistéricas, importadas de Oriente, implicaban una iniciación. En estas pinturas de Pompeya vemos unas mujeres iniciándose al culto de Baco, el Dionisos griego. Una degeneración de ese culto fueron las famosas orgías bacanales. Los ciudadanos debían tributar culto a los dioses de su ciudad, como a la famosa Artemisa en Éfeso. Pero en privado se les permitía adorar a todos los dioses lares que quisieran adoptar. Era una especie de religión a la carta, dependiente de modas y preferencias. La religión romana era esencialmente una religión muy pobre, porque era una superstición. En el fondo no tenía un trasfondo doctrinal muy potente, porque el romano no buscaba en la religión una relación con los dioses, con una divinidad trascendente, sino buscaba un seguro de vida, buscaba algo que le permitiese conservar lo que tenía y una paz y una vida tranquila. O sea, era un conjunto de ritos. Muchas veces ni ellos mismos los entendían, pero esos ritos estaban destinados a conjurar posibles peligros: terremotos, malas cosechas, sequías, un eclipse solar. Los romanos imaginaban que su seguridad y prosperidad dependían de sus dioses. Para ganarse sus favores, introducían ceremonias religiosas en las actividades sociales y políticas. La participación en los rituales del culto imperial era una prueba de lealtad a la patria. Antes de iniciar, por ejemplo, una sesión del Senado, se hace siempre un sacrificio a las divinidades paganas. Antes de comenzar, por ejemplo, un espectáculo público, una simple carrera de caballos o una carrera de cuadrigas o de vigas en el estadio, siempre hay una procesión religiosa donde se llevan los ídolos, las imágenes de los ídolos, las estatuas. Por eso un cristiano no puede participar en los espectáculos públicos, no porque en sí una carrera de caballos sea algo malo, sino porque todo el espectáculo es un acto de idolatría. Por tanto, el cristiano se aparta de estas actividades porque sabe que tiene un único Señor, un único Dios, y no puede ni siquiera con el ejemplo enseñar a otros que no es verdad lo que piensa. Entre aquellas religiones venidas de Oriente figuraba una, nacida en la lejana provincia de Judea, de rasgos muy peculiares. El judaísmo en esos antiguos tiempos era una religión muy especial en el cosmos religioso del Imperio Romano. Ellos creían en un solo Dios creador del cielo y de la tierra y ya habían rehusado tributar culto de adoración a ningún otro Dios. Eso naturalmente originó problemas. Pero el Estado romano, empezando por Julio César y después con Augusto, fue lo suficientemente cauto para otorgar al judaísmo la tolerancia. Al principio los romanos confundían a los cristianos con alguna secta hebrea. No tardaron mucho en notar algo diferente. Los miembros de esa supuesta secta se mezclaban con los gentiles, mientras que los judíos no lo hacían. Eso debió despertar curiosidad en la ciudad de Antioquía. Unos judíos piadosos se reunían con gentiles que no se convertían al judaísmo y se reunían en una sola comunidad.
Esto era realmente algo nuevo. Y así las autoridades romanas tenían que buscar un nombre para ese grupo, mezcla de judíos y gentiles, y encontraron el nombre Cristiani. El nombre de cristianos que llevamos hoy fue una creación de las autoridades romanas. Del pueblo judío surgieron las primeras conversiones. Ellos podían entender mejor que nadie el mensaje de Cristo. Él era la culminación de su fe, el Mesías Salvador anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero las autoridades judías no lo creyeron y pasaron a ser los primeros acérrimos perseguidores de la religión de Jesús. El principal problema que tuvo se planteó con sus compatriotas judíos, porque predicar a un Mesías crucificado era un verdadero escándalo para muchos israelitas. ¿Cómo podría el Mesías, que según los profetas debía traer paz y libertad al pueblo de Dios, cómo podía morir de una muerte semejante en una cruz romana? Resultaba increíble para muchos de sus compatriotas judíos y llegaron a pensar incluso que eso era una blasfemia. Para el Sanedrín, el cristianismo es una ignominia, una herejía. Va contra la ley de Moisés y debe ser erradicada. Mueren entonces los primeros mártires como San Esteban y San Felipe. Pero la gracia actuaba, a veces de modo espectacular. El más tenaz enemigo, Saulo de Tarso, se convertirá en el gran apóstol de las gentes. Los discípulos, siguiendo el ejemplo de Cristo, habían predicado primero a los israelitas como herederos de la promesa divina. Luego se volvieron a los gentiles. ¿Fue eso a causa de la infidelidad del pueblo elegido? No, porque el Evangelio tenía raíz universal. Cristo mandó predicarlo a todas las naciones para salvar a todos. A las abundantes contradicciones provenientes del judaísmo, bien documentadas en los Hechos de los Apóstoles, se añadieron luego las originadas en el mundo pagano. Ser catalogado como distinto del judaísmo no fue una ventaja para el cristianismo. Los cristianos se sintieron muy defraudados porque, siendo de origen judíos, ellos creían que debían gozar de la condición que el judaísmo tenía de ser una religión lícita y por consiguiente dentro de la ley. Pero los rabinos judíos lo negaron por completo. A partir del momento en que ya no son identificados como una secta judía, se les reprocha el no ser buenos ciudadanos, porque conviene saber que entonces la relación entre los dioses y los hombres era fundamental para asegurar la supervivencia de la ciudad humana. Hasta las deidades más extravagantes eran toleradas por la sociedad pagana. ¿Por qué les chocaba, pues, el cristianismo? Porque su Dios excluía a los demás, algo inaudito. Las religiones en Roma no eran exclusivistas, así que podías combinar religiones como hoy se combinan religiones en Asia Oriental. Puedes ser budista en Japón y ser shintoísta. Solo el cristianismo es exclusivo y las religiones en las ciudades romanas no eran exclusivas. La religión romana era practicando un sincretismo a ultranza, es decir, la religión romana aceptaba, integraba todos los dioses, los admitía todos. Es decir, fueron en este caso muy abiertos, porque no imponían una creencia, tenían la religión de Estado, cuidado, que entonces era un acto oficial, era un acto de gobierno. Pero después, si en casa pues tenías preferencias por Mitra, por Isis o por otros dioses menores, pues no importaba en absoluto. La fe en Cristo no solo excluye adorar a los falsos dioses, sino el culto al emperador cuando se erige en deidad. Rechazar ese culto es delito de lesa majestad y puede costar la vida. Los cristianos serían pues unos revolucionarios, enemigos del César, gente obstinada e irracional.
Solo se les exige un puñado de incienso sobre el altar del divino monarca, y ellos prefieren morir antes que traicionar su fe. ¿Cómo logró abrirse paso el cristianismo en una sociedad tan hostil? ¿Era fácil convertirse? Cuando un cristiano se convertía, de alguna manera traicionaba, le daba la espalda a todo su mundo y salía despedido de esa seguridad que representaba su ciudad. Entonces, una conversión era un acto de auténtica valentía, puesto que uno quedaba a merced de... Es como si nos echan de una ciudad, de un país, y nos quedamos convertidos en apátrida, sin seguridad, sin protección, sin amigos, sin nada. De ahí la valentía de los primeros cristianos. La conversión de un pagano al cristianismo originaba problemas no solo respecto a la ciudad, sino también en el seno de la propia familia. Al hacerse cristiano, uno debe abandonar sus prácticas religiosas anteriores. Y como la religión estaba tan integrada en la vida del hogar, hacer eso era una cosa muy escandalosa. Tomemos el caso de una mujer cristiana, la esposa en una familia. Para ella, decirle a su marido, ya no quiero adorar a los dioses familiares, ya no quiero ir contigo al templo. Esto aparece como una grave insubordinación a su marido. Algo más escandaloso para los críticos del cristianismo es su visión distorsionada de la Eucaristía. Acusan a los fieles de reunirse en asambleas secretas y entregarse al canibalismo, pues han oído que comen el cuerpo y la sangre de una persona. Todavía otra revolución, la virginidad. San Pablo iba a contracorriente cuando aconsejaba entregarse a Dios en el celibato. Hay una tendencia en la primitiva cristiandad a valorar el celibato y la continencia sexual, la castidad, por encima del matrimonio. Esto era tomar una postura muy chocante en la antigüedad, porque generalmente se esperaba que las chicas se casasen a la edad tal vez de 15 o 16 años con hombres bastante mayores que ellas. La virginidad escandaliza, la toman como odio a la raza humana, pero al mismo tiempo acusan de promiscuidad a los cristianos. ¿Por qué? Celebraban sus asambleas donde se reunían hombres y mujeres, niños, jóvenes, incluso el mismo término hermano, hermana, para los paganos era sinónimo de esta promiscuidad, cuando en realidad sabemos cómo el cristiano, precisamente llamando hermano, hermana, lo que trataban de hacer era equipararse unos a otros. Llamarse hermanos suponía igualdad ante Dios, más aún, era consecuencia de saberse hijos de aquel mismo Padre a quien invocaban en el Padre Nuestro. Superando las críticas judías y paganas, a veces horribles, muchos se sienten poderosamente atraídos por el cristianismo. ¿Por qué? El cristianismo era una religión monoteísta, no politeísta, y así pues tenía una especie de toque filosófico, no era para nada superstición. Alguna gente de fuera la llamó superstición, pero para los cristianos mismos era una religión de muy alto valor filosófico. Otro atractivo del cristianismo era su nuevo modelo de vida, su nueva moral. Vida moral, ya no más, digámoslo así, libertad sexual y haz lo que te dé la gana, sino vida moral, honestidad, ética pues, ama a tu prójimo. La ética era muy importante. Otro motivo para la conversión, que me parece muy importante, era que entrabas a formar parte de una nueva familia. Los cristianos vivían muy unidos, tenían comunidades entrañables, compartían muchas cosas. Y si miras a la juventud de hoy, la mayoría de los convertidos al cristianismo en la primera generación eran jóvenes.
Ese calor de familia que tanto atraía estaba animado por la caridad evangélica. Es la realización del mandato nuevo del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Esta frase revela, en primer lugar, la virtud fundamental del cristiano, que es la caridad, pero también trasluce indirectamente la actitud pagana, como el egoísmo, como la falta de solidaridad era lo que impregnaba aquella sociedad pagana, y la novedad del cristianismo es precisamente la caridad. Esa caridad se traduce en obras. Desde el principio los cristianos se vuelcan con las viudas, los huérfanos, los enfermos y también con las familias de los mártires. No es solo teoría, ahí el amor se palpa. La vida de los cristianos es coherencia, unidad de vida, santidad. Verdaderamente los primeros cristianos se esforzaron por ser santos y la santidad llama a la santidad. Su ejemplo impactaba sin duda, pero no todos se convertían. ¿Qué significa pues conversión? Un encuentro decisivo con el amor de Cristo y un asentimiento personal, libre. Él es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Colma todas las aspiraciones del alma. El converso va a seguirle. Con la ayuda de su gracia, podrá superar sus debilidades internas y los obstáculos externos. Los primeros cristianos eran pocos, su poder y sus medios ínfimos. ¿Cómo logran difundir su religión? ¿Cómo lo hacen? Gente con gran fe, gente que efectivamente está muy unida a Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la unión con sus pastores y con la doctrina, y de su apostolado. Lo que observamos es que hay como una proliferación de apóstoles, es decir, enviados, no ya los 12 apóstoles, sino que todo cristiano que se convertía en apóstol a sí mismo. Este modo de proceder individual se encuentra ya en el mismo Evangelio. En la ribera del Jordán, Andrés, apenas se despide de Jesucristo, sale al encuentro de su hermano Simón para decirle: «Hemos encontrado al Mesías», y lo lleva delante de Jesús. Todos los ejemplos que tenemos de los primeros momentos de la vida de la Iglesia, encontramos siempre una conversación entre el futuro cristiano y otra persona que es quien le lleva hacia el cristianismo. Siempre hay un elemento individual, un elemento de trato personal detrás de cada conversión. Tu vecino se enteró de que tú eras cristiano y entonces tú invitaste a una reunión cristiana a tu vecino o a tu amigo, y los jóvenes llevarían a sus amigos, y así sucesivamente. La misión cristiana se llevó a cabo más bien a nivel de base, a nivel de vida ordinaria diaria. No es que algún misionero cristiano empezase una misión y se dirigiera al foro a lanzar un discurso misional. Eso lo harían más bien los filósofos, pero los cristianos no hacían así su apostolado. No irían al Areópago, como hizo Pablo al principio. Fue pues una cosa realmente única. Una vez descubierta la verdad, los primeros cristianos no se dan tregua ni reposo hasta hacer partícipes de su felicidad a sus parientes, a sus amigos, hablándoles del verdadero Dios, cada uno en su ambiente, desde el más bajo hasta el máximo nivel intelectual. Tenemos el ejemplo de San Justino, que después de recorrer varias escuelas filosóficas y no encontrando ninguna teoría que le convenciese, que le llevase a estar satisfecho, ¿no?, de ninguna idea, un día se encuentra con una persona que le habla del cristianismo y se convierte. Hay muchas conversiones parecidas, como la de Cipriano, profesor de retórica de Cartago, a quien un amigo cristiano convence de los errores del paganismo. Llegó a ser obispo y murió mártir.
Otra de las vías normales de transmisión de la fe era la llamada iglesia doméstica. Una de las diferencias entre los cristianos y la mayoría de la gente que no lo era es que los cristianos, primero, tenían más hijos porque consideraban que los hijos eran un regalo de Dios. El tenerlos era incluso un mandato del Antiguo Testamento. Mantenían a sus hijos y los educaban. Y ciertamente los cristianos tenían más hijos que la media de la población del imperio. Y yo creo que este fue un importante medio por el que se propagó el cristianismo. Pero, ¿bastan todas estas causas para explicar la rápida expansión de la Iglesia? El cristianismo ha tenido desde los primeros momentos un crecimiento impresionante, que difícilmente se puede explicar solo con motivaciones históricas, sociales, etc. La insólita multiplicación de la semilla cristiana en el mundo pagano, que tanto intriga a los historiadores, tiene una clave. Es de orden sobrenatural. Las conversiones son frutos del Espíritu Santo. Él removía los corazones con su gracia. Y ellos se sentían ungidos del Señor, otros Cristos. Hacerse cristiano no era obra de un instante. Recibir el bautismo requiere una seria formación. A los que se preparaban a él se les llamó catecúmenos. Cuando se convertían al cristianismo, no solo adoptaban nuevas costumbres, sino que abrazaban todo un nuevo modo de pensar, una nueva filosofía. No es pues solo importante enseñar a los catecúmenos cómo recibir la cena del Señor o qué rito seguir, sino que se les daba una especie de reeducación completa. Así pues, el catecumenado se convierte en un proceso bastante largo. No es una simple iniciación de una noche con ciertas prácticas rituales como en un culto mistérico. Hay que enseñar a los catecúmenos el sentido del mundo, el sentido de la historia, el significado de Cristo y el significado de sus propias vidas. Y eso lleva tiempo. ¿Y un cristiano bien formado en qué se distinguía? La respuesta nos la sugiere, ya en el siglo II, la carta a Diogneto. Su esencia es esta. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por su habla, ni por el sitio donde han nacido, porque viven en las ciudades griegas o romanas donde la suerte les cupo, pero llevan una conducta para todos admirable. Pero no todos la admiraban. En los primeros siglos se propalaban calumnias, incluso rumores infamantes, como el asesinato ritual de niños en orgías nocturnas. Se les acusaba de magia y hasta de ateísmo. De todos esos cargos, el más grave, castigado con la muerte, era el de deslealtad al emperador por no rendirle culto. Los cristianos creen en el reino de Dios, pero la mentalidad romana no sabe diferenciar un reino espiritual de otro temporal. Los confunde. Entre las grandes aportaciones del cristianismo está el distinguir el ámbito político del religioso. Jesús lo resumió así: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esas palabras son de una actualidad perenne. Hubieran podido ocultarse o renegar. Optaron por confesar a Cristo. Perecieron muchos, pero no se extinguieron. Y se produjo un cambio increíble. Al cabo de 3 siglos, el cristianismo había dejado de ser una superstición ilícita para convertirse en la religión del emperador y del imperio.